Mi nombre es Pablo Fajardo Mendoza, soy abogado en la República del Ecuador y desde hace ya 27 años soy parte del equipo legal de comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía ecuatoriana que tenemos el litigio en contra de la empresa Chevron Corporation antes Texaco. Y mi rol en los últimos 15 años ha sido liderar el equipo jurídico, el equipo de abogados en este litigio contra esta empresa. ¿Y por qué el juicio que tenemos contra la empresa Chevron? Sencillamente porque Chevron, desde nuestro punto de vista, causó uno de los peores desastres ambientales contra la humanidad, contra la naturaleza, en la región amazónica ecuatoriana y posiblemente en el planeta. Un desastre causado de forma intencional, que no es un desastre producto de un accidente, de una ruptura de una tubería, bueno, es un desastre intencional. Por ese daño intencional causado por Chevron, aquí se ha cobrado la vida, ha muerto más de 2.000 personas con excesos de casos de cáncer, y cientos de mujeres con abortos espontáneos, también niños que nacen con malformaciones congénitas, y obviamente pueblos indígenas que se han extinguido. Al menos 2 culturas indígenas se extinguieron por completo en los primeros años de actividad petrolera de Chevron en nuestra Amazonía ecuatoriana. Y es un daño en la que no terminó cuando Texaco o Chevron dejó de operar. El daño persiste. Ya han pasado 53 años desde que Chevron empezó a trabajar aquí en Ecuador, y el daño está presente en el suelo, en el agua, en los sedimentos de los ríos principalmente. Entonces es un daño que persiste en el tiempo y que no ha terminado hasta la actualidad. Es, en resumen, ese el motivo de por qué desde hace 27 años 30.000 indígenas y campesinos empezamos esta batalla para exigir a Chevron que repare el daño causado, ya que no lo hacía de buena forma, ya que su poder económico es tan grande que es mucho más superior que el Estado ecuatoriano. Entonces buscamos la justicia y ahí planteamos acciones legales en Estados Unidos y luego en Ecuador, porque Chevron pidió que el juicio venga a Ecuador. Aquí en Ecuador ganamos el juicio. Tenemos 4 sentencias judiciales, todas favorables a los afectados, incluso la última de la Corte Constitucional de Ecuador del año 2018, en la que se condena a Chevron a pagar una suma económica de 9.5 billones de dólares. Escúchese bien, billones, no millones, billones de dólares, ¿sí?, para reparar el daño ambiental, social y cultural causado en nuestra Amazonía. La sentencia es ejecutable, se la puede ejecutar. Pero ¿qué ocurre? Que infortunadamente en el contexto global, en el planeta, no existe un sistema de justicia que proteja a los pueblos indígenas, a los campesinos, a la naturaleza, frente a los crímenes corporativos. No hay una Corte de Justicia Internacional para ese fin. Entonces, hay sistemas, por ejemplo, de arbitraje internacional que protegen las inversiones, el capital, el comercio, pero jamás protegen los derechos humanos. Entonces, ahí tenemos un gran problema de toda la humanidad, que no es únicamente de Ecuador, es de la humanidad, en el sentido de que nuestra sentencia es ejecutable, como decíamos. Pero cuando Chevron no tiene dinero en Ecuador, no tiene bienes en Ecuador, en consecuencia no podemos ejecutar la sentencia dentro de Ecuador. Tenemos que recurrir a cortes extranjeras en otros países donde tiene activo la empresa para poder ejecutar, validar y ejecutar nuestra sentencia. Claro, hubiese sido lógico ir a Estados Unidos, donde está la matriz de la empresa. Pero el sistema judicial norteamericano emitió sentencias que protegen a la empresa cuyo origen es allí. Sentencias que prohíben a los afectados ecuatorianos que podamos validar y ejecutar nuestra sentencia en Estados Unidos. Entonces,
no tiene activos en Ecuador, donde operó, donde causó el crimen, nos cierra la puerta en Estados Unidos, tengo que buscar otros países donde tiene activo la empresa. Y en otros países hay el problema de que las empresas grandes, las transnacionales, operan bajo el sistema de empresas subsidiarias, holding auxiliares, como le querramos llamar. Es decir, que la empresa matriz crea varias empresas bajo de ella directamente ahí. Son de propiedad absoluta de ellas. Pero para operar en otros países, crea esa estructura jurídica que lo que hacen es usarla no solamente para evadir impuestos, porque las empresas grandes del mundo evaden impuestos con esos mecanismos, ya que esas subsidiarias son creadas en su mayoría en los llamados paraísos fiscales, en esos países donde obviamente la tributación es bastante escasa y usan otras formas para generar recursos, pero eso lo que hacen es que dejan sin opción de que esas empresas paguen impuestos en los países donde operan. En todo caso, esa estructura jurídica no la usan únicamente para eso, sino también para evadir la justicia. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos ejecutar nuestra sentencia en la República de Canadá, Chevron dice no. La empresa que debe en Ecuador es Chevron Corporation, Chevron Matriz, y la que opera en Canadá es una empresa que se llama Chevron Canadá, y no tienen nada que ver esas dos empresas. Son empresas diferentes. Y uno dice, ¿cómo? Pero si es la misma empresa. Es la misma empresa. Chevron Canadá es de propiedad absoluta de Chevron Corporation. Y claro, el sistema judicial canadiense hace caso a esas cosas, igual que el argentino, igual que el brasilero, hace caso a esa estructura jurídica y en consecuencia nos dejan sin opciones en esos países. Esa estructura jurídica, el vero societario, por ejemplo, o el foro no conveniente, o la jurisdicción, por ejemplo, son elementos o argumentos que usan las empresas, en este caso Chevron, para evadir su responsabilidad. Entonces, ahí, insisto, tenemos un gran problema que es de la humanidad. Los derechos humanos, la naturaleza, los pueblos indígenas, los campesinos, incluso los estados pequeños, quedan en indefensión frente a las grandes transnacionales. Luego, no contento con eso, Chevron, porque la amenaza persiste, como digo, la sentencia es ejecutable y podemos ejecutarla sin problema alguno. Pero ¿qué es lo que hace ahora la empresa? Recurrió al panel de arbitrajes, a un panel de arbitrajes internacional, bajo el sistema, las normas, las reglas UNCITRAL de Naciones Unidas, con sede este panel de arbitrajes en La Haya, Holanda o Países Bajos, y en esa estructura jurídica logra que un panel de arbitrajes privados, que no son una corte, emitan un laudo arbitral el 30 de agosto del 2018, en la que le dicen, le ordenamos a usted, Estado ecuatoriano, que anule la sentencia de los afectados del caso Lago Agrio. Escúchese bien. Son paneles de arbitrajes privados, extranjeros, le ordena a un país soberano, independiente, autónomo, que anule una sentencia del sistema judicial. Es decir, que ordena al Ejecutivo, rompa la división, la estructura jurídica de los estados, la división de funciones, y el Ejecutivo entrométase en la función judicial y anule una sentencia. Eso es imposible. O sea, eso es imposible hacerlo. ¿Sí? Sin embargo, los árbitros ordenan ese tipo de cosas, ¿no? No contento con eso, dicen, el Estado ecuatoriano implemente todos los mecanismos necesarios y adecuados para que impida que los demandantes del caso Lago Agrio puedan ejecutar la sentencia en cualquier parte del mundo. ¿Sí? O sea, manda al Estado que nos persiga donde estemos nosotros para que no podamos ejecutar la sentencia y que usen cualquier mecanismo para aquello. Y por último dicen, tiene que el Estado ecuatoriano pagarle a Chevron por los 25 años de daño moral que le han causado los afectados de la Amazonía ecuatoriana. Imagínense la perversidad de ese laudo arbitral. O sea, aquí nos preguntamos, ¿y quién paga por las víctimas? ¿Y quién paga el daño ambiental causado por Chevron? ¿Y quién paga el dolor y el sufrimiento de cientos de miles de personas que han muerto con cáncer, de sus familias que aún sobreviven, algunos de ellos? ¿Quién paga por las culturas indígenas que se extinguieron? ¿Quién paga por la naturaleza que se ha destruido, los ríos que están contaminados en nuestra Amazonía ecuatoriana? No, ahí no hay quien pague. Pero sí que a Chevron le paguen el daño moral, la imagen que se le ha afectado
en estos 25 años de juicio hasta ahí, hoy 27 años de juicio ya. Entonces, son las cosas perversas del sistema. No hay acceso a la justicia para los pueblos víctimas de crímenes corporativos. No existe un sistema judicial en el mundo que garantice acceso a la justicia a los pueblos víctimas de crímenes corporativos. Ante esa realidad, considero personalmente, o consideramos como Unión de Pescadores por Texaco, que primero sí tenemos que unir mucho más fuerzas, porque este no es el único caso. Quizás es uno de los casos que más ha avanzado, que más se ha desarrollado en el mundo y que tiene los mejores elementos quizás para demostrar que el sistema de justicia no existe en el mundo para pueblos víctimas de crímenes corporativos. Para demostrar que no hay justicia, que la justicia es un cuento, es un sueño para muchos, que no existe la justicia para estos pueblos. Pero también es un caso para demostrar que hay grandes vacíos jurídicos en el mundo y que por eso nosotros, por ejemplo, como Unión de Afectados por Texaco, UDAP, que es el colectivo al cual pertenezco, estamos luchando en Ginebra junto a otros cientos de colectivos para que se creen instrumentos jurídicamente vinculantes, lo que llamamos el tratado vinculante, que permita en algo, acercar a ese acceso a la justicia a los pueblos y terminar con ese crimen corporativo que hoy gozan de impunidad. Es que es increíble, Alexander, es increíble que en pleno siglo XXI tengamos un propio sistema de justicia llamado arbitrajes internacionales que protegen a las corporaciones, el capital, la inversión, el comercio, y no tengamos una Corte de Justicia Internacional que proteja los derechos humanos frente a los crímenes corporativos. Podrán decirme algunos quizás, sí, pues está la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia. Sí, en esas cortes recurren o pueden demandar a los estados. Demanden a una transnacional a ver si les es posible. O sea, no hay una corte de justicia para demandar a transnacionales que son más fuertes que varios estados juntos cuando cometen crímenes de naturaleza. Y los estados domésticos son mucho más pequeños que muchas transnacionales. Entonces, esos estados domésticos pequeños claudican siempre frente a la presión de las transnacionales y además que cuentan siempre con el apoyo del país de origen de esa transnacional. Entonces, tenemos un gran problema de la humanidad. Y un segundo gran problema que tenemos es este precedente jurídico, llamémoslo así, del laudo arbitral. Si ese laudo arbitral se llegase a aplicar, imagínense en el pésimo precedente para la humanidad. Siempre en el mundo hay esa disputa de qué prevalece, si el derecho humano o los derechos humanos o el derecho económico. Si uno dice, no, bajo el texto norma jurídica, me baso a la Carta de Naciones Unidas y dice los derechos humanos prevalecen al derecho económico o cualquier otro derecho. Pero en la práctica eso no es verdad. En la práctica prevalece el derecho económico de las empresas frente a los derechos humanos. Y los estados claudican ante ese tipo de presiones económicas. Entonces, si ese laudo arbitral llegase a ejecutarse, eso que hoy pasa con Ecuador, mañana pasará con cualquier país del mundo. Las cortes de justicia doméstica pierden terreno, pierden poder frente a los sistemas de arbitraje internacional. Y en el futuro consideramos que no habrá cómo demandar bajo ningún concepto, ni domésticamente, a una transnacional, porque van a plantear arbitrajes como de esta naturaleza y van a dejar a los estados en completa indefensión y los pueblos víctimas de crímenes corporativos quedarán en ese daño, en ese crimen permanente y perpetuo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Insisto, uno, unir fuerzas con todos los colectivos sociales del mundo, buscar forzar que creemos y logre instaurar o crear ese tratado jurídicamente vinculante a fin de que en algo garantice acceso a la justicia de los pueblos en el futuro y no tengamos esa impunidad eterna que hoy tenemos. Difundir este tipo de hechos, de crímenes, que el mundo lo sepa, que el mundo conozca. Que no es, o sea, mucha gente en Alemania, en Europa y todo piensan que el mundo está de maravilla, que los derechos humanos se respetan, que estos países respetan derechos humanos, lo cual no es verdad. No es verdad. Fíjense ustedes una cosa interesante. Uno se pregunta quiénes son los accionistas de Chevron. Claro, ahí está Swiss Bank, por ejemplo, Banco de Suiza, UBS, Banco de Suiza, Deutsche Bank, Banco de Alemania,
Son bancos que tienen millonarias inversiones en la empresa Chevron y decenas de fondos de pensiones de jubilados de Noruega, de Suecia, de Alemania mismo, de los Países Bajos, que tienen millonarias inversiones en Chevron y ganan muchísimos millones a costa del crimen que comete Chevron en otras partes del mundo. Entonces también nos hace corresponsables, porque no únicamente se puede decir la utilidad económica, la ganancia económica es nuestra y el daño, el sufrimiento es de ustedes. Somos corresponsables también de este tipo de cosas. Entonces sí se puede exigir a eso localmente, a esos accionistas de Chevron que tomen correctivos y exijan a la empresa de sus inversiones que respete los derechos humanos en cualquier parte del mundo que ellos operen.